Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Hoy originamos esta información desde Corferias, desde la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro. Después de 2 años de feria virtual, Edwin, se tienen programados 1.600 eventos con 500 expositores y más de 600 autores nacionales e internacionales. Para este 2022, el invitado especial es la República de Corea. Desde este lugar les presentaremos toda la información legislativa esta semana. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Plenaria de la Cámara legisló en beneficio de los niños y niñas en su mes. En debate de la Comisión Quinta, el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol envían mensaje de tranquilidad en materia de suministros y abastecimiento de combustibles. Disminuye pobreza monetaria. Representantes piden que este crecimiento económico mitigue la desigualdad en el país. Estuvimos con la Comisión Segunda en Puerto Leguízamo escuchando a la población tras el operativo militar que dejó 11 muertos. Candente debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano. Listos los 10 finalistas para ocupar el puesto de Contralor General. La plenaria de la Cámara en el marco del mes de los niños discutió exclusivamente proyectos en favor de nuestros menores. Temas como la protección a la maternidad, juegos intercolegiados, entre otros, fueron tratados en la corporación. En el Salón Boyacá, la Cámara de Representantes conmemoró el Día del Deporte y la Niñez con el trámite de proyectos de ley a favor de la infancia y la adolescencia. Perseguir a los morosos en materia alimenticia. Nosotros estamos viendo cómo hoy hay 40 solicitudes que vienen especialmente de los países de México, Chile, Alemania y España. Y nosotros podemos decir que con esto internacional y el REDAW cerramos el bloque de protección a los alimentos para los niños y las personas que en realidad lo necesitan. Fue aprobada una iniciativa que pretende proteger el cobro internacional de alimentos para los niños. Los niños participaron en la corporación y el propósito también es crear la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. Hablaron del tema de salud mental, de cómo ha aumentado el índice de suicidio en los niños, niñas y adolescentes del país y nos hicieron la pregunta qué estamos haciendo al respecto. También tocaron el tema de la educación, la brecha que hay en la parte rural de acceso a la educación. Una niña que vino de Cartagena planteó cómo el delito de turismo sexual ha aumentado en los adolescentes en la costa colombiana y tampoco han visto la respuesta. También fue aprobado un proyecto de ley que promueve la protección de la maternidad, creando incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan lactancia materna en espacios públicos. Donde se establece crear unos sitios especiales en cada uno de los municipios de Colombia para que las mujeres podamos lactar a nuestros niños. Sabemos de las dificultades que a veces se presentan, sobre todo en sitios donde hay masiva concurrencia de las personas. Siempre vemos a veces, no todos, pero hay muchas personas que a veces señalan, bueno, la persona está amamantando al niño en un bus, en un escenario, en cualquier sitio donde haya concurrencia. Otras iniciativas que tendrán curso en las próximas plenarias será la creación del Fondo Especial de Ahorro Social para la Pensión y el Emprendimiento FOSPE, que asigna un bono pensional para los recién nacidos de familias vulnerables. El Ministerio de Minas y Ecopetrol garantizaron que el país seguirá siendo autosuficiente en materia de hidrocarburos. Los buenos precios del mercado internacional garantizarán importantes recursos para la nación. Esto quedó contemplado en el debate de control político de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. En el debate de control político de la Comisión Quinta, aseguraron desde el gobierno que el alza de los precios del petróleo es generado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero para Colombia como productor está asegurado su abastecimiento. Muestran una política energética colombiana robusta, una política aliviada, una política con muchas expectativas. Obvio, hay ajustes que hay que hacer, hay solicitudes de mayor información, hay alertas, hay amenazas de los diferentes, digamos, eventos que mundialmente han sucedido y que han mostrado la escasez de gas en Alemania, la guerra de Ucrania con Rusia y las dificultades que va a enfrentar la comunidad europea. El balance que entrega el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol da un parte de tranquilidad con las cifras presentadas de los 2 últimos años. Este sector aporta cerca del 30% de la inversión extranjera directa del país. Y por último, en materia de regalías, cerca de 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones depende de este sector. Pensemos otra vez, el beneficio y la ventaja de que Colombia tenga su propio petróleo y refine y su propio gas que consumimos el 80% de los colombianos. Pero ha tenido también impacto en cadenas de suministro. Y estamos viendo inclusive incremento en precios de otros productos
de productos terminados o de materias primas. El precio está muy alto, nosotros quisiéramos verlo un poco más bajo. Estamos, por ejemplo, ampliando la capacidad de reficar en 50.000 barriles. Y cuando pensamos en las cargas de las refinerías, hoy cargamos las refinerías Barranca Bermeja y Cartagena principalmente con crudo colombiano. Si tuviéramos que importar todo el crudo, 370.000, 400.000 barriles, eso podría costar, depende del precio del barril y del tipo de cambio, entre 50 y 60 billones de pesos al año. Continuarán trabajando desde la Cámara junto con el Gobierno Nacional con el compromiso de garantizar la estabilidad y el mejoramiento de estos sectores que apalancan la economía y la inversión del país. La reactivación de la economía llevó a que la pobreza monetaria en nuestro país se redujera en 3,2 puntos porcentuales, un logro que hay que saber cuidar en medio de una coyuntura internacional bastante difícil. Sin duda, esta es una muy buena noticia. Según cifras del DANE, 1.400.234 personas salieron de condición de pobreza monetaria en el 2021, una cifra inferior comparada a la del año anterior. La recuperación económica del año 2021, que estuvo concentrada en las ciudades, junto con el respaldo incremental de las ayudas institucionales, permitieron que de esos 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria en el año 2020, el país logró sacar a 1.4 millones de personas en la situación de pobreza. Y aunque la cifra se redujo a la del año anterior, continúa siendo alta y sigue siendo mayor a las cifras que se tenían antes de la pandemia. Casi 20 millones de pobres, casi 7 millones en la pobreza extrema. O sea, yo creo que hay que llamar la atención. Este es el momento de llamar la atención. Esas cifras tienen que cambiar. Aquí tenemos que construir un país para que todos esos recursos pues, se vayan a atender a la gente que más lo necesita. El gobierno viene haciendo unos esfuerzos que se ven reflejados en la disminución de las cifras de pobreza. Sin embargo, estas cifras, a pesar de que están en 3 puntos, eso implica que de nuestra población hay un altísimo porcentaje, una gran cantidad de personas que hoy no pueden comer carne, una gran cantidad de personas que hoy les es muy difícil completar una segunda, una tercera alimentación diaria, y eso no debería estar pasando en nuestro país. En 2020, 21.021.564 personas estaban en la pobreza y para el 2021 la cifra se redujo a 19.621.330 personas, lo que para algunos representantes es una muestra de que las medidas tomadas por el gobierno nacional en medio de la pandemia han funcionado. Esto ya nos va dando una muestra de recuperación. El crecimiento económico del país este año también va a ser superior o igual al del año pasado. Y creemos que esto va a ir dando unos pasos agigantados. Expertos aseguran que se debe trabajar más para bajar las cifras de pobreza en el país. Por esto, una de las estrategias del gobierno nacional para cumplir con este cometido está dirigida a aumentar el ingreso solidario. Viajamos con la Comisión Segunda a Puerto Leguízamo, donde se cumplió una audiencia pública en la que campesinos relataron su versión sobre el operativo donde murieron 11 personas. Funcionarios del gobierno y generales del ejército respondieron a las acusaciones por posibles irregularidades. Noticias Cámara de Representantes acompañó a la Comisión Segunda de la Cámara hasta el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en donde citó al ministro de Defensa Diego Molano y a la cúpula militar para que le expliquen directamente a la comunidad las circunstancias del operativo militar del 28 de marzo que dieron como resultado 11 personas muertas. Ha transcurrido un mes de los acontecimientos y el dolor y el miedo están intactos en los habitantes del resguardo Quipchua de la vereda del Bajo Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo. La población insiste en que han perdido la vida reconocidos miembros de la comunidad. Estos son algunos de los relatos. Don Oscar, no vaya para allá que se lo van a matar, pero como estaba embriagado, no me copió, me hizo fuerza, ¿sí? Entonces se me soltó y fue directamente a recibir, un disparo, porque yo lo vi que cayó y no se movió más. En ese instante vuelve su señora y sale a auxiliarlo. Le digo yo, no vaya. La coge la muñeca, le digo, deténgase que ya se va a hacer matar. Rodolfo Pama, padre del menor Brian Santiago Pama, aún no entiende cómo su hijo fue una de las víctimas del operativo. Que no sigue inventando lo que está inventando.
Mi niño no era ningún guerrillero, no era nada. Tengo pruebas para que llegue el Ejército Nacional, me lo mate a tiros en estado de embriaguez, de indefenso, y ahora encima me le ponga un fusil, me le tapa el rostro y asegurar que es un guerrillero cuando nunca a mi hijo le enseñan ni siquiera a manejar un arma. Yo soy de principios cristianos, lo que más me duele. Esto creo que nunca lo va a superar. La comunidad pide no se les estigmatice como miembros de grupos ilegales. Quieren que el Estado reconozca las posibles equivocaciones y pida perdón. El no haber que en este momento el gobierno nacional asuma la responsabilidad de decir hemos cometido una masacre contra una población civil es lo más detestable que hemos podido escuchar. Ver la indiferencia del gobierno nacional, sobre todo el despotismo con que nos ha discriminado. Según el Ejército, la incursión fue estructurada con base en varias alertas tempranas en las que la comunidad denunciaba hostigamientos. La planeación comenzó en agosto del año pasado y estaba dirigida a la estructura financiera del Frente 48 de las disidencias de las FARC que operan en el Medio y Bajo Putumayo y se pasan al Ecuador. El día lunes, cuando se hace la operación, y vuelvo y le repito, lo que está reportado, registrado y entregado a las autoridades con pruebas de esa actividad, hay un momento donde hay unos sujetos de la estructura armada con fusil, vestidos de civil con fusil, que están en el prostíbulo, que queda ahí en la mitad, en un lado del caserío, como quien baja al embarcadero, y salen del prostíbulo y ya empiezan a alistar los botes para salir de ahí. Es ahí donde no hay la presencia de la población, sino de la estructura armada, que reportan los hombres en tierra que están observando, donde se inicia la operación. Carlos Ardila, representante del Putumayo y promotor de la audiencia pública, urgió celeridad en las investigaciones. Comunidad que habló en medio de su dolor, en medio de su luto, porque hay que decirlo, aquí murieron hijos, aquí murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, un líder de su comunidad, murió un gobernador de un pueblo indígena, falleció un menor de edad. Son ellos quienes perdieron la vida más allá de cualquier explicación técnica, de cualquier tema en materia de derecho internacional humanitario. El Ejército ya entregó todo el material probatorio a los órganos de control, quienes serán los que establezcan lo que realmente sucedió. Más de 12 horas duró el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano por los hechos ocurridos en el departamento del Putumayo. Citantes y defensores del funcionario expusieron sus argumentos en la plenaria de la Cámara. Fueron los representantes de la oposición quienes promovieron el debate, los primeros en intervenir. Porque acá estamos demostrando que no todos eran guerrilleros, que no todos los que ustedes dicen y señalan eran disidentes de las FARC. Y que sea este Congreso en su sabiduría, que sea este Congreso por primera vez en la historia que se ponga del lado de la gente, de la institucionalidad y no defender a ciegas y a ultranza un ministro que ya no debe continuar. ¿Por qué hombres van hasta un territorio apartado de nuestra geografía, lleno de pobreza, lleno de miseria, lleno de marginalidad, y con razones o sin razones desarrollan un operativo militar en el que terminan asesinando civiles? Dígame cómo se distingue entre combatientes y civiles cuando usted ataca un bazar. Un bazar. ¿Usted nunca fue a los bazares del colegio de sus hijos, Molano? Luego vinieron los representantes que defendieron la acción de la fuerza pública y el liderazgo del ministro Diego Molano. No me vengan a decir acá que era una actividad comunitaria para reunir unos fondos. Era una reunión criminal convocada por criminales. Que no hay plata para la vereda, pero sí hay para cajas de Buchanan's. Señor ministro, adelante en su lucha para recuperar cada rincón del país. Siga liderando de la mano de toda la cúpula militar, de cada hombre y cada mujer que porta el uniforme camuflado, que sigan luchando por la libertad y la democracia de este país. O somos o no somos institucionales, o defienden o no defienden a las víctimas, pero no pueden ser hipócritas y salir a maltratar a estos hombres que de día y de noche se sacrifican por nosotros. Llevo hoy la vocería del Partido Conservador, el Partido del Orden, el Partido de la Familia, el Partido de la Seguridad, el Partido de la Institucionalidad. No acompaña la solicitud de moción de censura
infundada. La próxima semana será la votación de la moción. El ministro de Defensa, Diego Molano, acompañado por la cúpula militar, respondió a los cuestionamientos y defendió una vez más la actuación de los uniformados. Reiteró que el gobierno tiene la obligación de enfrentar a narcotraficantes e ilegales. Durante más de una hora, el ministro de Defensa, Diego Molano, defendió el operativo en Puerto Leguízamo, Putumayo. Aseguró que se realizó para defender a los habitantes. Venimos a este Congreso de la República, a este debate, en esa moción de censura, a responder y a ratificar que la operación de Putumayo es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública. Y esa es una lucha propia, es una lucha que lidera el presidente Iván Duque, que lideramos desde el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública, porque es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia. El operativo fue planeado con anticipación y ceñido al derecho internacional humanitario. Desde el primer instante se ha exigido con estricto cumplimiento a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales. Buscamos cada día, en cada lineamiento, en cada doctrina, en cada operación, que se aplique esa política de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Son esas políticas, el precedente, la guía, la actuación que tiene nuestra fuerza pública. El jefe de la cartera de defensa reiteró que la acción no fue contra los campesinos, sino contra las estructuras del narcotráfico. Esto no era contra los campesinos, esto no era contra la vereda, esto era contra un grupo que opera allí, que instrumentaliza a los campesinos, que busca utilizarlos como escudos humanos, que busca subyugarlos, que busca esclavizarlos. Era contra esa estructura lo que buscaba operar. Y no se puede olvidar que nuestra fuerza pública tiene como fin principal la defensa nacional. Diego Molano dijo que prueba del profesionalismo en las acciones de la fuerza pública es el bajo número de investigaciones. Con toda nuestra fuerza seguiremos protegiendo los recursos naturales y con todas nuestras fuerzas seguiremos protegiendo el valor de nuestros soldados de Colombia. La sociedad colombiana no puede estar dispuesta a tolerar la humillación a un soldado porque se humilla al Estado colombiano. No podemos tolerar que los narcocriminales se apoderen de los territorios y nos rindamos ante esa posibilidad diciendo que no se actúe porque están allí, porque quieren aprovechar ese potencial que tienen y por el contrario esclavizan a la población. Finalmente, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que la fuerza pública mantendrá las operaciones regidas por la Constitución y la ley. Las comisiones accidentales de la Cámara y el Senado definieron las 10 personas que estarán en la etapa final para elegir al nuevo Contralor General de la República. El Pleno del Congreso los escuchará y votará el próximo 3 de agosto. La comisión designada por senadores y representantes para escoger el listado de los 10 candidatos que fueron elegidos a reemplazar a Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General. Después de la votación de la comisión accidental, se definió que con base en la formación, la experiencia y el resultado de la audiencia pública, los finalistas serían los siguientes: Andrés Castro Franco, Aníbal José Quirós, Carlos Fernando Pérez, Juan Carlos Gualdrón, Luis Alberto Rodríguez, Luis Carlos Pineda, Luis Fernando Bueno, María Fernanda Rangel, Mónica Zetaín Palma y Víctor Andrés Salcedo. Un trabajo articulado de la comisión, de transparencia, de trabajo unificado y obviamente una votación de cara a todos los colombianos. Cada uno de los 10 integrantes que se presentarán ante la plenaria para la escogencia del Contralor Nacional son personas que tienen buenos estudios, que pasaron el examen de la universidad con lujo de detalle y que van a hacer un buen trabajo para el país. Sin embargo, para otros representantes no se cumplieron los acuerdos de cuota femenina en la escogencia y sentaron su posición. La ley es clara en que hay que privilegiar la cuota de mujeres y la cuota es el 30%. Y aquí en esta votación no se privilegió, que se hubiera podido hacer en el escrutinio. Escrutar primero las 3 primeras mujeres en votación y luego los 7 hombres en su orden. No se aceptó y entonces quedaron solo 2 mujeres entre las 10 elegibles que no cumplen la cuota de mujeres de que habla la ley. La votación para elegir el próximo Contralor será el 3 de agosto y quedará en manos del nuevo Congreso, que se posesionará el 20 de julio. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes.
En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate un proyecto de ley con el que se busca que Colpensiones garantice el servicio de salud a las personas que inician los trámites para obtener su pensión y que al momento se encuentran desempleados. Y es que es muy injusto que hoy en día una persona, cuando cumple con su edad de jubilación, cuando cumple con las semanas requeridas para pensionarse y es desafiliado por parte de su empleador, por parte de su patrono, Colpensiones no lo afilia inmediatamente, sino hasta tanto no le reconozca la pensión. Pero en cambio, sí, cuando le reconoce esas mesadas pensionales, le está descontando en esas mesadas pensionales el equivalente al aporte de salud. Como nuevo integrante de la Cámara de Representantes se posesionó el abogado Jugues Manuel Lacutir Dañez, del departamento de La Guajira, quien reemplazará en su cargo a María Cristina Gómez de Soto y continuará las gestiones que venía desempeñando su colega en la Comisión Séptima, especialmente para sacar adelante iniciativas que atiendan el sector de la salud durante los próximos 3 meses, cuando termina la actual legislatura y reciba a los nuevos congresistas. Bueno, yo vengo de un departamento donde más del 70% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza, o sea, gana menos de 200.000 pesos al mes. Es un departamento con mucha pobreza y estoy en la Comisión Séptima, aprovechar todo este tiempo que voy a tener para poder impulsar proyectos que sean en beneficio principalmente de ese propósito. A propósito del Festival Vallenato que se desarrolla por estos días en Valledupar, el presidente de la Comisión Segunda, Alejandro Carlos Chacón, lideró la aprobación en primer debate del proyecto que conmemora los 100 años del juglar Juancho Polo Valencia. Haya la Comisión Segunda rendido honores en primer debate a la memoria del juglar Juan Manuel Polo Cervantes, Juancho Polo Valencia, a su vida y obra, con motivo de haberse cumplido 100 años de su natalicio, y que sea un mensaje además para el folclore, para la cultura. Representantes a la Cámara respaldaron la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el uso del tapabocas en recintos cerrados para municipios que cumplan ciertas condiciones, pero en las calles las opiniones siguen divididas. Es mejor que se dé un tiempo prudente y me parece muy apresurada la medida, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Yo a mi hijo le envío 3 tapabocas en la maleta porque lo tengo en jardín, porque si todavía el virus no se ha ido. Me parece que ya está uno como cansado de tanto usar el tapabocas y si ya están, la mayoría de los países ya lo están normalizando, me parece que ya está bien. Desde este 1 de mayo, los municipios que hayan superado el 70% con su esquema de vacunación y el 40% con el de refuerzo podrán dejar de usar tapabocas en espacios cerrados. Los representantes a la Cámara ven importante esta medida para impulsar la vacunación en el país. 78 municipios de más de 1.100 que tiene el país solamente han cumplido con el 70% de la población con toda su vacunación, es decir, la mayoría aún estamos sin cumplir. Eso sí, necesitamos que algunos municipios, departamentos, como el caso de Santiago de Cali, se pongan a la tarea de cumplir la meta de vacunación para que podamos estar tranquilos, disfrutar de la vida, trabajar y seguir salvando vidas sin tapabocas para lograr la total normalidad en nuestro país. Tenemos que seguir invitando a todos los ciudadanos que se sigan vacunando, en especial a nuestros niños, para que ellos no solo puedan salir a su descanso sin tapabocas, sino que puedan estar en las aulas de clase sin tapabocas. Hay que recordar que el gobierno también anunció que a partir del 15 de mayo ya no será obligatorio el uso de tapabocas dentro de los salones de clase, tanto de colegios como universidades, pero se mantiene en el transporte público, los centros de salud y los hogares geriátricos. Por eso la importancia de continuar aplicándose el esquema de vacunación. La Comisión Tercera aprobó en primer debate el proyecto que busca ayudar a la reactivación económica a través de un mayor apoyo a las pymes. Las más beneficiadas serán las empresas lideradas por mujeres. Con el objetivo de continuar con la senda de reactivación económica en el país, la Cámara de Representantes trabaja en una iniciativa que busca brindarle diferentes beneficios a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. Busca fomentar el empleo juvenil, el emprendimiento femenino. Un segundo tema tiene que ver con la ampliación del plan de apoyo al empleo formal, el PAEF, el subsidio a la nómina, que ha brindado tanto apoyo a los empresarios para que no tengan que despedir a sus empleados. El proyecto también plantea promover la
recuperación de las MIPYMES a través de varios beneficios como la gratuidad en el registro de industria y comercio, conceder exenciones, rebajas y plazos tributarios, prórroga en la declaración y el pago de IVA, entre otros. Ampliar los beneficios tributarios para invitar a la gente a emprender, no a ocuparse, sino a emprender, a hacer su propio empleo, su propia empresa, buscando que las MIPYMES, las pequeñas empresas, las FAMI-empresas puedan recuperarse del enorme daño que les causó la pandemia. Esta iniciativa servirá para que varios emprendedores y pequeños empresarios sigan fomentando el empleo en el país. Aportamos 35.000 empleos formales aquí en todo San Victorino, porque desde el Gran San construimos país. Otro de los beneficios que trae la iniciativa es que establece que las entidades públicas del orden departamental y municipal deberán contratar por lo menos el 5% de la adquisición de bienes y servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión de Seguimiento Electoral de la Cámara de Representantes escuchó al registrador nacional Alexander Vega, quien entregó las medidas para corregir los errores de las pasadas elecciones con miras a los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo. La presidenta de la comisión, Marta Villalba, tras escuchar al registrador nacional, Alexander Vega, indicó que se harán los correctivos para que las próximas elecciones, donde se elegirá el nuevo presidente de la República, tengan la transparencia que exige el pueblo colombiano. Hoy hay unas medidas que son bien importantes por parte de la registraduría frente al formulario E14, que son medidas que se van a adoptar para facilitar aún más el proceso electoral. De igual manera, se van a tener en cuenta todo el tema de los jurados de votación. Obviamente, quienes hayan estado inmersas en presuntas irregularidades no van a ser tenidos en cuenta para este debate que se avecina, y que definitivamente la registraduría y el Consejo Nacional Electoral vienen preparándose para generarle al pueblo colombiano unas elecciones en primera y, en la eventualidad de una segunda vuelta, unas elecciones transparentes. Por su parte, el registrador nacional envió un parte de tranquilidad para lo que será la jornada del próximo 29 de mayo. Dentro del plan de acción de la registraduría junto a las campañas políticas presidenciales, hemos tomado la decisión nuevamente, en este caso, de ampliar el periodo de postulación de 8 días a un mes completo para que todas las campañas políticas que están participando para la presidencia de la República postulen durante un mes completo. Testigos en todos los municipios del país. Estarán abiertas las plataformas digitales para que hagan esa postulación y haremos trabajo directo velando garantías para que todos los partidos y las campañas tengan presencia en las mesas de votación. La Comisión de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral seguirá vigilante para que estos correctivos se apliquen. Escuche esta buena noticia. 622 vacantes están disponibles para los servidores de la carrera administrativa en la DIAN. En la Cámara de las Oportunidades les entregamos detalles de esta convocatoria. De las 622 vacantes ofertadas por la DIAN, 462 son para el nivel profesional y 160 para el técnico, las cuales se encuentran distribuidas en 36 ciudades de 27 departamentos de Colombia, donde se está realizando el proceso de selección. Los interesados deberán pagar los derechos de participación de acuerdo al nivel al que apliquen. Hay más de 20 profesiones para dicha oferta. Entre ellas están administración, economía, arquitectura, ingenierías, bibliotecología, ciencia política, comunicación, entre otras. Para conocer las condiciones podrá ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y posteriormente a la plataforma Simo, donde encontrará toda la información. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de mayo. Trabajar por el país con una visión de mujer. Debemos apoyar a las mujeres que tienen este reto. La educación es la mejor arma, quizás la única, que nos va a permitir brindar mejores y más oportunidades para las mujeres. Den más oportunidades a las mujeres para estudiar, para capacitarse. Finalizamos, nos vamos, pero ¿qué le parece si cerramos esta emisión como se debe, Edwin? Claro que sí, porque ya comenzó en la ciudad de Valledupar el Festival de la Leyenda Vallenata. ¡Eso! Bueno. Estamos aquí en Corferas y todos están
aplaudidos, nos hay que hacer imaginar la alegría que se siente en este lugar. Y qué mejor que sea el mismo Rey Vallenato de 2006 quien invita a los colombianos para que vayan hasta Valledupar y disfruten de la delicia de este acordeón. Claro que sí, Rey de Reyes. En estos momentos no pude viajar porque voy para los Estados Unidos, pero desde allá estaré, mi corazón estará en Valledupar apoyando a todos mis colegas. Gracias por su sintonía como siempre y disfruten de este son vallenato.